Perfectamente. Perfectamente, Mara, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Perfecto, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si les parece, podemos ir arrancando. Vamos nomás adelante. Bueno, muy bien. Bueno, les cuento este tercer encuentro. Un gusto haber compartido estos dos anteriores y espero que el de hoy también resulte de interés. Hoy vamos a trabajar una temática muy particular. Como ustedes saben, y les presenté en el programa y les mandé algún material de lectura, a los 40 años del conflicto bélico del Atlántico Sur, no podíamos en un seminario de integración y de América Latina dejar de hablar de Malvinas, ¿no? Yo les comenté que íbamos a tener un invitado. La primera reflexión la voy a hacer yo y la voy a articular con algunas de las cosas que ya fuimos trabajando, pero me parece importante que para este tema, en particular la cuestión bélica, pudiéramos contar con un especialista en la materia, ¿no? Así que luego se va a conectar en un ratito al Zoom y ya se los voy a presentar. Bueno, con respecto a, entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de Malvinas? Para hablar de Malvinas creo que es importante tener en cuenta qué ha pasado después de la guerra del 82. ¿Qué ha pasado en la posguerra? Todas estas temáticas que vamos a ir comentando, tanto Juan como yo, después las vamos a charlar y las vamos a debatir, porque cada una de ellas implican diversas miradas, diversas interpretaciones. Aquí en la Universidad de Lanús funciona el Observatorio Malvinas, que ha trabajado mucho lo que se ha denominado la desmalvinización. ¿A qué se llama desmalvinización? Justamente al proceso por el cual durante la posguerra se buscó desmalvinizar al pueblo argentino, desmalvinizar las políticas públicas, correr del centro de la escena al reclamo por la soberanía. Y fundamentalmente esto llevó al silenciamiento y también a la falta del reconocimiento de los derechos de los veteranos y las veteranas también, porque recordemos que están las enfermeras que han estado también en el conflicto, de la guerra de Malvinas. Todo este proceso de desmalvinización convirtió a quienes fueron a defender la soberanía y a pelear por las islas en víctimas antes que héroes, ¿no? Este es uno de los temas del debate que se produce durante la posguerra. Y la pregunta que nos hacemos es, en términos geopolíticos, ¿por qué esta desmalvinización? Ya cuando venga Juan nos va a contar un poco sobre, digamos, va a profundizar en esto, pero a mí me interesaba hacer esta pregunta porque cuando hablamos de Malvinas, me parece que nos enfrentamos a un doble desafío. Por un lado, la necesidad de ampliar la escala temporal y por el otro lado, la necesidad de ampliar la escala espacial. Yo creo que si consideramos y tomamos en cuenta estos dos ejes, vamos a poder hacer un abordaje de la causa Malvinas y de la temática Malvinas desde una perspectiva amplia que nos permita por lo menos cuestionar los principios básicos de la desmalvinización. Porque básicamente la desmalvinización que ha planteado Malvinas se asocia a la guerra, al conflicto del año 82, Malvinas fue el manotazo de ahogado de una dictadura ya en decadencia, Malvinas fue una sucesión de decisiones equivocadas en la historia argentina, y se reduce la complejidad que tiene la cuestión Malvinas a lo ocurrido en ese año. ¿Qué pasa si ampliamos la escala, insisto, temporal y espacial? Si hacemos esto, nos vamos a encontrar con que en Malvinas se sintetizan gran parte de las problemáticas que todavía hoy siguen presentes, pero que existieron desde los orígenes de nuestra patria. Hay un autor que dice, Malvinas es la punta invisible, es la punta visible de un sistema de dominación invisible, ¿no? Malvinas, si hablamos de Malvinas, no tenemos que arrancar por el 82, sino que nos tenemos que ir por lo menos al año 1520.
Bueno, acá dirán, esto ya es de formación profesional. Como soy historiadora, siempre los historiadores nos vamos a buscar los antecedentes de los antecedentes. Pero ¿por qué me refiero a este año? Porque en realidad la historia de Malvinas está absolutamente vinculada y cruzada por la historia colonial de nuestro territorio. 1520 fue la primera vez que una nave española se encontró con las islas en la expedición de Magallanes, la nave española San Antonio, y a partir de allí, en el marco de la construcción del Imperio Español, Malvinas se encuentra incorporada a la dominación colonial. Y por ser un territorio estratégico, fue terreno de disputa de tiempos muy tempranos entre España, Inglaterra, Francia. Es un territorio que, si uno analiza esos años, el siglo XVI, el siglo XVII, pasa de manos en diversas oportunidades. ¿Por qué? Porque pensemos que está muy cerca del canal bioceánico, del después llamado Estrecho de Magallanes, que obviamente no tenía su nombre porque recién estaba apareciendo Magallanes en escena, en 1520 recién andaba por ahí. Por lo tanto, esta ubicación estratégica de la conexión bioceánica va a generar que Malvinas sea un botín deseado por las diferentes potencias europeas. Como muchos deben recordar, la usurpación de los británicos se produce en 1833, que es una invasión británica al territorio que hoy llamamos argentino, que en ese momento era la Confederación Argentina, y en realidad Malvinas correspondía a la provincia de Buenos Aires, porque había sido así heredado de la jurisprudencia y de la organización territorial del Imperio Español. Por lo tanto, en 1833, cuando se produce la invasión, durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas, se hace un fuerte reclamo diplomático, por lo que ya era, por lo menos, algunos hablan de la tercera, la cuarta o la quinta invasión inglesa, ¿no? La invasión inglesa de 1806, invasión inglesa de 1807. En realidad, antes de esa fecha, hubo también dos presencias en el siglo XVIII, dos invasiones o presencias militares británicas en el Río de la Plata, ¿no? Pero a partir de entonces, Malvinas se convierte en un enclave colonial, en un territorio británico colonial, en nuestra y el conjunto de nuestra patria. Por lo tanto, la primera clave es pensar Malvinas desde el siglo XVI, desde el siglo XIX fundamentalmente, para poder comprender que se trata de una problemática colonial, de un territorio en el cual la soberanía fue arrebatada, y esto lo reconocen las Naciones Unidas. Por eso cuando se comienza a embarrar la cancha hablando de autodeterminación de los pueblos o de los kelpers y otros discursos, desconocen esta perspectiva, no solo el derecho internacional, sino esta perspectiva histórica, donde se observa con mucha claridad la cuestión colonial en este territorio, ¿no? En Malvinas. Pero también hablar de Malvinas implica hablar de la perspectiva bicontinental. Y me quiero detener acá porque esto se articula con lo que vimos la semana pasada. Hablar de Malvinas implica la representación de nuestro mapa bicontinental. Este mapa que ustedes ven acá de la izquierda, por ley sancionada en el año 2010, es el mapa oficial que debería estar en todas las oficinas públicas y en todas las escuelas de nuestro país, por ley. Es increíble, pero en muchas escuelas no se conoce este mapa bicontinental y se sigue usando el viejo mapa que vemos aquí a la derecha, que es el mapa que tiene la representación de la Antártida, que no está a escala. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos territorios? Si uno analiza el mapa bicontinental, lo que encuentra y lo que observa es la centralidad que tiene el Atlántico Sur, el territorio de Malvinas y las islas del Atlántico Sur, y fundamentalmente la Antártida. Hemos trabajado la semana pasada el tema de los recursos estratégicos, ¿sí? Y cómo a partir de este mapa podemos poner sobre la mesa qué pasa con dos cuestiones, alimentos e hidrocarburos.
La desmalvinización implica generar un discurso de que son 2 islitas de Morondanga, y lo digo así porque así lo han dicho grandes intelectuales y periodistas de nuestra patria, donde para qué vamos a ir a seguir reclamando desde un chauvinismo trasnochado, ha llegado a decir Beatriz Arlo, una gran intelectual y académica argentina, ¿no? Un nacionalismo y un chauvinismo trasnochado. Esto de que algo que se pasó de moda, cuando en realidad lo que uno comienza a ver estudiando y trabajando qué es lo que está en disputa, no está en disputa solamente las 2 islas, que ya es un montón y que además por derecho, por historia, nos corresponde y debemos ejercer soberanía. Pero además de eso, está en disputa todo lo que nosotros vemos aquí, que hace poco tiempo la ONU reconoció la ampliación de las millas, del nuevo límite de las millas en el territorio argentino. Por lo tanto, observen acá, ¿sí?, la dimensión y la cantidad de millones de kilómetros cuadrados que incluye la región en disputa. Que si bien, acá está en verde el mapa británico, cómo lo presentan los británicos, ¿sí?, que si bien hoy los británicos tienen ejercicio de dominación sobre esta región, potencialmente están mirando a la Antártida. En el Museo de Historia de las Islas Malvinas, de los británicos, ¿no?, el museo, dice, en inglés, próxima parada a la Antártida. Con mucha claridad están mirando y están dirigiéndose hacia la cuestión bicontinental. Por lo tanto, hablar de Malvinas es hablar de 3 millones de kilómetros cuadrados. 3 millones de kilómetros cuadrados, con la riqueza de hidrocarburos, con la riqueza de agua dulce vinculada a la presencia de la Antártida, con la riqueza de la pesca. Por aquí creo que ya entró Juan Natalicio, que es quien me ha compartido toda esta cartografía, así que ahora en un ratito ya lo vamos a saludar. Esto que ustedes observan acá es una foto nocturna de nuestro Atlántico Sur. Fíjense la iluminación, ¿llegan a verla? Alrededor de al norte, en realidad, y al oeste de las islas. Estos son los barcos pesqueros. Barcos pesqueros ilegales, ilegítimos, británicos, pero también de otras potencias que se concentran para la extracción de nuestros recursos marítimos. Observen la comparación con las ciudades del territorio continental, de la parte continental. Observan la densidad, ¿sí?, de presencia y mediante la luz que se puede observar, ¿no? Y aquí tenemos otra imagen donde se indica la pesca con permiso del gobierno de Malvinas, no autorizado por la Argentina, toda esta zona, ¿sí?, que ocurre bajo la zona económicamente exclusiva argentina, que además, como dijimos recién, fue ampliada por las Naciones Unidas. Imagínense todo lo que se podría hacer con los recursos que se fugan y que nos roban en esa parte de la patria, ¿no? Por último, cuando hablamos de la ampliación de la escala temporal, por ahí está Juan. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos y todas? Bueno, ahí te presento y te paso la palabra. Estaba haciendo esta introducción de la ampliación de la doble escala. Cuando hablamos de la escala temporal y de la escala espacial, pensar Malvinas desde América Latina. Les quiero recomendar varios materiales, ¿sí? Ahora cuando arranque Juan a hablar, se los voy a compartir en el chat, varios materiales del Observatorio Malvinas, que tiene una producción muy amplia sobre estas temáticas, y también un libro que fue publicado por OSIPEX, que se llama Una nación en el mar. La proyección argentina desde la cuenca del Plata al Polo Sur a través de las Malvinas y el Atlántico Sudoccidental. Me parece interesante rescatar esto de una nación en el mar. ¿Cuál es la representación geográfica y de escala que tenemos de nuestra patria? ¿Es ese mapa de la Argentina chica, de la patria chica, con una Antártida también chica y representada no a escala?
¿O es un mapa bicontinental donde el mar ocupa una centralidad, donde además podemos ampliar aún más y pensar en el mapa de la América Latina y de la patria grande, como venimos trabajando desde el primer encuentro? Durante la guerra hay varios hechos y varios aspectos que nos van a permitir contrastar los discursos de la desmalvinización. Todos los mitos o las onceras, al decir de Jauretche, este término que usaba, ¿no?, para referirse a verdades instaladas, pero que en realidad no se sostienen por sí mismas. Alrededor de la guerra de Malvinas hay una serie de mitos onceras que van a sostener todo este proceso de desmalvinización, que como verán no es inocente, que lo que busca es que los argentinos y las argentinas no pongamos la mirada en la defensa de la soberanía de esa tierra y de todas sus riquezas. Hay varios hechos que van a contrarrestar esto, y Juan los va a desarrollar muy bien, especialmente aquellos que tienen que ver con las causas de la guerra. Ahí Juan va a desmenuzar por qué comenzó la guerra y qué intereses había por detrás del inicio de la guerra y del conflicto bélico. Fundamentalmente para cuestionar si realmente fue un manotazo de ahogado o una maniobra de un general borracho y nada más. Pero hay otro hecho que quiero marcar, que está vinculado a la solidaridad de los países de América Latina frente al conflicto y frente al inicio de la guerra. Panamá, Brasil, Venezuela, Perú, sus gobiernos y sus pueblos tuvieron diversas manifestaciones de apoyo. En Bolivia se presentaron miles de voluntarios para venir a pelear a nuestras islas. Movimientos políticos perseguidos por la dictadura, que se encontraban en el exilio, militantes populares que se presentan y quieren retornar a la Argentina y se ponen a disposición para luchar por la soberanía. Y ni más ni menos que Fidel Castro, que nadie puede sospechar que fue un personaje que apoyó a la dictadura genocida cívico-militar, se pronunció de manera clara y contundente frente a los países no alineados sobre este conflicto. Y me gustaría compartirles solo 1 minuto y medio de, vieron que a mí me gusta siempre compartirles un poco estos, algunos audios, porque me parece que las fuentes siempre ayudan, ¿no?, a comprender esta cuestión. Aquí voy, esperen que, acá está, no lo encontraba con el power. Escuchemos a lo que plantea Fidel Castro. Y esperamos que este diferendo anhelamos fervientemente y esperamos que este diferendo sea resuelto por la vía de las negociaciones y en conformidad con los principios que sostienen los países no alineados. Debe ser nuestro más firme propósito trabajar en esta dirección. La guerra colonial de la señora Thatcher y su gobierno contra el derecho de Argentina a ejercer su soberanía territorial sobre las Islas Malvinas, derecho que el movimiento recogió desde su misma fundación, motivó la solidaridad de los países no alineados con el país agredido. Cuba, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas que la distinguen del gobierno argentino, no vaciló en apoyar la justa demanda de ese noble pueblo. Podríamos informarles a los países miembros que los sucesos de las Malvinas constituyeron un momento relevante en el desarrollo de una conciencia latinoamericana, en la fundamentación de la unidad de aquella que Martí llamó nuestra América, como contraposición a la otra América, como él denominara al norte revuelto y brutal que nos desprecia. Bueno, aquí escuchamos a Fidel Castro. Acá simplemente les muestro, ¿estamos en el Power ahora? ¿Lo ven? Sí. Lo que les comentaba, 25.000 bolivianos que se han presentado como voluntarios, ¿no? Como
otro dato simbólico. Bueno, escuchábamos a Fidel Castro que en su discurso me parece que sintetiza las claves para pensar el conflicto bélico, pero también para pensar la cuestión Malvinas y la causa Malvinas hoy. La relevancia y la centralidad que tiene la cuestión de la dominación colonial. Uno, central. Segundo, Malvinas como causa del pueblo. Tercero, la contingencia o el hecho de que haya sido la dictadura y un gobierno genocida que lo haya llevado adelante no invalida las causas justas que hacen que un gobierno como el de Cuba, en las antípodas ideológicas, ¿sí? Políticas, ético-políticas, lo que quieran ustedes, del gobierno de ese momento, apoyara a la Argentina por saber que se estaba enfrentando a una guerra antiimperialista. Porque lo que tenemos acá es imperialismo, que es lo que la desmalvinización quiere ocultar. Y además, imperialismo británico, que para la conformación de nuestra identidad argentina es un elemento central, ¿no? Desde la primera invasión en adelante, el sentimiento de americanidad, de argentinidad y de defensa de la patria se encontró asociado con esta resistencia al expansionismo y al imperialismo británico. Entonces me parece que estos elementos son importantes para tener en cuenta cuando pensamos en Malvinas, más en estos 40 años, donde se han hecho tantos homenajes merecidos a los héroes, a los caídos y también a los veteranos y a las veteranas, y donde más allá de la política de desmalvinización constante que se desarrolló desde el mismo día en que terminó el conflicto bélico, como en el corazón del pueblo, la causa Malvinas se mantuvo viva y defendiéndola en forma permanente y sostenida. Ahora les voy a compartir después por el chat lo que denominamos el Muro de la Memoria Malvinera, que es un mapa interactivo donde van a poder ver fotos de la cantidad de las gráficas del pueblo, de las expresiones malvineras, en las calles, en los nombres de los pueblos, los monumentos, en los cuerpos, los tatuajes, en cada rincón de la patria y en cada pueblo de la Argentina. Y esto nos habla de este núcleo de resistencia profundo de nuestro pueblo frente a un sistema académico, educativo, cultural, comunicacional, que buscó en forma permanente desmalvinizar. Bueno, Juan, me extendí unos minutos, pero ya la introducción hasta aquí he llegado. Les voy a presentar, bueno, Juan Natalicio es integrante del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, es periodista, y siempre lo digo y no me canso de decirlo, que para mí es quien más sabe del conflicto bélico del 82 en nuestro país. Realmente es un experto que se ha especializado, yo creo que ya lleva 24 o 25 años leyendo sobre la temática, es un erudito sobre esta cuestión y además es un apasionado y que también trabaja desde lo comunicacional. En este momento tiene un programa que ya son 10 temporadas, Juan, ¿o 11? 10. 10 temporadas de Malvinas Causa Central, que se emite por la radio de la Universidad Nacional de Lanús, por Megafón, todos los sábados, a las 12 del mediodía. A las 12, ¿no? Digo bien, Juan. Correcto. Muy bien. Y en Radiográfica también está compartiendo un programa con Lucas Molinari, donde, bueno, es una edición especial por estos 40 años, ¿no? La radio se puede escuchar por internet, ahora les pongo todos los datos y toda la info del trabajo que hace el observatorio, que realmente es enorme. Bueno, sin más presentación, le agradezco particularmente a Juan compartir este encuentro, porque como yo les decía, es una temática compleja que tiene múltiples interpretaciones, como todo hecho de la historia, pero que me parecía importante tener un invitado que hable con las fuentes, que conozca las fuentes, que conozca en profundidad cada uno de los acontecimientos de alrededor de este conflicto, y después sí que abramos el debate y que tengamos un rato importante para charlar, de intercambiar y también hacer preguntas, ¿sí? Así que bueno, Juan, te habilito para que puedas compartir
la pantalla, a ver si... Bien, ahí antes de compartirla, y saludo a todos y a todas nuevamente, y agradezco a Mara por la invitación y la oportunidad de hablar de Malvinas. Se nota que me invita a ella, que me hace quedar bien y exagera sobre mí. No, sé algo de Malvinas y me dedico nada más a Malvinas, no, pero hasta ahí. Hace 10 años como periodista me dedico a esto. En el 2012 ahí publicamos con Federico Bernal, que él lo dirigía, el suplemento Tiempo de Descolonización. Fueron 18 fascículos publicados en el diario Tiempo Argentino. Yo me dedicaba a buscar la info y toda la data de lo que pasaba el día a día de la guerra de Malvinas, más entrevistas, ¿no? Y además también empezaba el programa de radio Malvinas Causa Central, que como decía Mara, va por su 10ª temporada y es transmitido por la radio de 4 universidades. Tengo ese honor y privilegio. Dentro de las entrevistas, ¿qué entendemos de Malvinas? Y ahí Mara algo también lo adelantaba, ¿no? En el principio. Bueno, Malvinas no es nada mala guerra, si bien yo ahora me voy a meter en temas específicos de la guerra. Malvinas no es solo la guerra. Por ejemplo, mañana en el programa de radio va a salir Juan Sala, que es quien dirige el proyecto Pampa Azul. ¿Qué es Pampa Azul? Bueno, es la ciencia argentina en el Atlántico Sur. Y porque la ciencia es soberanía, la ciencia es laburo, y todo eso es algo tan importante. Bueno, va a estar ahí, por ejemplo, Juan, un gran compañero, explicando sobre esto. También ahí les cuento a todos y todas, y los invito al canal de YouTube del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Ahí estamos subiendo todo el material, porque no es solo, insisto, las entrevistas que hacemos, sino también Mara, por ejemplo, columna de revisionismo histórico. Otro compañero, Juan Godoy, hace columna de pensamiento nacional, y ahí van encontrando todo el material. Así que los invito a todos y todas a suscribirse, ¿no? Es bueno suscribirse, sobre todo en los canales de compañeros, porque lo que hacemos es una guerra de guerrillas. Y así que importante que se sumen, y porque somos medios de comunicación, también hay en radiográfica, desde las bases. Entonces, a veces no tenemos el poder de fuego que tienen otros, pero sí tenemos la convicción, la militancia y el convencimiento, y hay algo que nos hace generar, laburar y laburar permanentemente. Hecho esta presentación, y le voy a pedir ahí un poco de ayuda solamente a Mara, le voy a pedir a ustedes que pongan algunos títulos para después debatirlos. Si yo les pregunto, ¿por qué fuimos a una guerra en el 82? Tiren algunos títulos para que después podamos debatir. ¿Por qué fuimos a la guerra en el 82? A ver, algo así. Cuando yo termine de hablar, retomamos eso. Por favor, escríbanme algo ahí en el chat. Lo que quieran, lo que quieran, pero tiren alguna temática, alguna idea. ¿Por qué? ¿Por qué fue el 2 de abril? ¿Por qué pudo haber sido? A ver, algo. ¿Nadie se anima? Nadie va a escribir nada, ni siquiera por las bebidas espirituosas, ¿no? Bien, me gusta que defendamos, basta de eso de las bebidas espirituosas, porque de repente nadie toma alcohol. Bien, bueno, nadie se va a animar a poner nada, ¿no? Ni perpetuarse en el poder, la dictadura, nada, no van a poner nada. Bien, ahí alguien. Para la justicia parlamentaria nos ganó. Ahí van, bien. Perpetuarse en el poder, ahí hay algo de verdad. Locura comentaria de alguien, bueno, bien, algo más, vamos, algo más, pero igual, porque yo les quiero decir algo, en todo lo que están diciendo, algo de razón tienen. Lo único que quiero decir que no es la única, quiero ver si alguien sale de las únicas, ¿eh? Geopolítico, bien ahí, bien, me gustó esa geopolítico, bien, bueno, bien, vamos a meternos. ¿Por qué fuimos a una guerra en el 82? De todo lo que dijeron, insisto, porque generalmente se dice, bueno, la dictadura, bueno, podría haber sido. El tema es cuando nos quedamos solamente en eso. Mara, ¿cómo era el tema del tiempo? Bien ahí lo de Reagan y Margaret Thatcher. Nacionalismo también, bueno. ¿Cómo es el tiempo, Mara? 19, si te parece, Juan, hasta 19:30/40, para tener 20 minutos de intercambio. A las 8 cerramos. Bien. Entonces, y son muy participativos, te digo, más allá de que no estén escribiendo ahora. No, ahora ahí se largaron. Sí. Pero yo quiero hacer primero
ir a lo que es la guerra y después a un video, que es un trabajo, después lo voy a contar. Bueno, el programa de radio ya le hicimos publicidad. Entonces, el Power, ¿lo están viendo el Power? No, me parece que te tiene que habilitar, a ver, Salvador, que anda por ahí. Sí, estás como coanfitrión, Juan, tenés que apretar el Puse botón. compartir, ahí voy de vuelta. A ver, Ahí va. ¿ahora Ahora aparece? sí. Ahí Ahora está, sí. ahí Ahora está. sí. Bien. Bueno, si mando algún error o sepan disculpar también, el fin de semana estuvimos con Sofía Basal, una compañera del observatorio, que presentamos un proyecto que ahora también lo vamos a hacer corto. Así que estoy sin descanso ese día, estoy más estúpido de lo que soy. Así que cualquier cosa corríjame, por favor. Entonces, para meternos en el 2 de abril, llegar al 2 de abril lo vamos a hacer en 3 partes. Primero, hablar un poco de geopolítica. Yo quiero aclarar algo, voy a hacerlo de una forma muy amplia, ¿sí? ¿Me van a faltar datos, cuestiones? Sí, lo aclaro de antemano. Otra aclaración, no es lo que yo voy a hacer, porque voy a dar mucha fecha y mucho nombre. No es para que se lo aprendan. Es para que entendamos la complejidad de lo que es el 2 de abril, o mismo diría el ejemplo, ¿no? Si alguien dice, bueno, en la invasión de Rusia a Ucrania es porque Putin es un loco. Bueno, puede ser que Putin sea un loco, pero no es la única. Y nos llevaría también una hora a hablar de geopolítica, de lo que pasa alrededor de eso. Bueno, y Malvinas no es ajeno a eso, ¿sí? Entonces, insisto con esto, voy a dar muchos datos, fechas, nombres, no se enrosquen, sino solamente sigan la cronología. Yo a Mara también ya le pasé, después voy a hablar de esos artículos, que fueron artículos periodísticos publicados los 2 de abril, se dio que la particularidad que fueron, no sé, hace 4 años, entonces tienen como cierto orden, parece a propósito. También en las notas a veces se repiten cierta información, pero bueno, era por la fecha que uno publica y genera contenido. Entonces, sin más preámbulos, como dice un amigo, y le robo la palabra, voy a seguir. Decía que vivimos en partes. Estamos en 1965, ¿sí? La placa la ven bien, si no me dicen que pasamos la placa en 1965 me avisan. Acá se va a dar una victoria de la Argentina muy importante, voy a poner el cronómetro mientras, que es la resolución 2065 de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas reconoce que hay una disputa territorial por la soberanía de la Argentina, reconoce que esa disputa es territorial y se tiene que resolver entre ambos países. Y esto es muy importante, porque ahí termina con esto de la autodeterminación que quieren seguir instalando varios. No hay ninguna autodeterminación, hay una disputa territorial. Para la Argentina, lo que nosotros reclamamos es la soberanía plena. Para nosotros Malvinas es soberanía, ¿sí? Pero que no la podemos ejercer porque está usurpada por los británicos. Entonces lo que queremos hacer es recuperar la soberanía plena. Los británicos, las Naciones Unidas reconoce esto y les dice al mundo, sobre todo al Reino Unido, bueno, se tienen que volver porque esto es muy importante, me lo enseñó un diplomático de carrera. Lo que dijo fue, tienen que retomar, me acuerdo Guillermo Rossi me señalaba esta palabra, retomar, es decir, que las Naciones Unidas reconocía que ya hubo negociaciones. ¿Y para qué? Para llegar a una solución pacífica, justa, y no me acuerdo qué palabras hermosas más de la diplomacia, ¿sí? En definitiva, para que no devuelvan las islas. Lo que están diciendo es, ¿cuándo la van a devolver? A ver, llegan a un acuerdo, o ¿cómo? ¿Qué hacen acá con esto? ¿Sí? Bien, a partir de acá, gran triunfo de la República Argentina a nivel diplomático. Cuando escuchen un político decir que no se entiende bien por qué si las Malvinas son argentinas o no, que eso ya fue, bueno, lo que se llama el alegato Ruda, porque Ruda fue quien lo presentó, pero había sido un estudio de muchos argentinos y argentinas durante años, para que ese alegato, esa justificación de por qué las Malvinas son nuestras, el alegato Ruda. Eso es como la Biblia para entender por qué las Malvinas son argentinas, alegato Ruda. Ahí se termina la discusión, reconocido por las Naciones Unidas. Bien,
Insisto, voy a ser breve en estas cuestiones. A partir de ese momento empiezan negociaciones entre ambos países, lentas, pero empiezan. Entonces empiezan a viajar británicos a nuestro país para llegar a un acuerdo. Y ese primer acuerdo va a ser secreto, va a ser un memorándum de entendimiento que va a ser en 1968. Hola, estoy escuchando. Y el párrafo 4, ahí es el que justamente es el más importante y destaco, porque dice, ese párrafo, acuerdo, iba a ser un acuerdo esto, que los ingleses, estoy buscando la palabra, el gobierno del Reino Unido, como parte de esta solución final, reconocería la soberanía de la República Argentina. Esto era un memorándum de los ingleses. ¿Qué va a pasar acá? Acá va a aparecer un factor que no se mencionó entre los que pusieron ahí en el chat, que son los grupos económicos. Alguien que opera siempre, los grupos económicos. Los grupos nacionalistas, pero británicos, ¿sí? Los grupos militares británicos. Se van a empezar a juntar, se van a horrorizar. Esto supuestamente era secreto, pero le llegó a ciertos grupos. Y esos grupos se van a unir y van a crear lo que es el lobby, el Falkland Island Committee, un lobby, ¿sí? Que se crea en 1968 para destruir ese memorándum de entendimiento. Este lobby, que como todo lobby tiene medio de comunicación, genera una crisis en Londres, y Londres le va a decir a Buenos Aires, mira, acá se me pudrió todo, bancame, que por ahora no puedo seguir avanzando con este memorándum, lo congelamos acá, más adelante vemos qué onda, pero por ahora, listo, nada más. Primer triunfo del lobby. Había generado una crisis diplomática allá. Pero va a empezar a operar este lobby permanentemente, al día de hoy, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Grupos económicos. Se seguía con la intención de las negociaciones entre ambos países. En 1971, van pasando el power, ¿no? ¿Sí? Estamos en declaraciones conjuntas. ¿Me soplan? Sí, sí. Espera que yo no los veo. Si alguien ahora los... Sí, Sí, Mara, perfecto. pulgar para arriba. Sí, Perfecto. perfecto. Listo, joya. 1971, acá hay una declaración conjunta de Buenos Aires, se conoce así. ¿Qué dice esta declaración conjunta? Bueno, lo primero, que se va a unir el continente con las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque los ingleses no invertían un mango en Malvinas. El gobierno británico no quería saber nada con Malvinas y no invertía nada. Entonces se va a conectar Malvinas con el continente. Esto va a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las islas. Argentina va a empezar a llevar, por ejemplo, maestras a las islas para la educación de los niños y niñas allá. Los isleños podían venir al continente por cuestiones de salud. Podían venir al continente a estudiar. Es decir, empieza una conectividad fuerte con las islas. Soy reiterativo. Y además, esto es importante, va a haber una tarjeta blanca. Para ir a las islas, todo argentino, Argentina no necesitaba pasaporte, necesitaba esta tarjeta blanca. Y todo habitante de las islas no necesitaba pasaporte, necesitaba esta tarjeta blanca. Decía que empieza la conectividad, la Fuerza Aérea empieza a hacer distintos vuelos a Malvinas, hasta que en 1972 se va a inaugurar la pista aérea creada por la Fuerza Aérea Argentina, pista que va a ser la que durante la Guerra de Malvinas nuestros soldados van a defender. Y como ven, ese 15 de noviembre del 72 va a flamear las dos banderas en las Islas Malvinas. Se instala una oficina por los vuelos que había del ADE, ¿sí? Líneas Aéreas del Estado. YPF se instala en Malvinas. Hasta ese momento no había gas en Malvinas y el tema también de combustibles, todo eso, muy escaso. Lo que hacían los isleños, que al día de hoy lo hacen, digo con otra intensidad, pero sigue siendo un recurso, es lo que se llama la turba. La turba es el piso de Malvinas, el suelo, la tierra, que es como esponjosa, se corta como en ladrillos, se deja secar y eso se usa como leña, porque no había árboles
Entonces se usaba la turba malvinera, ¿sí? Pero se instala YPF en 1974. Y ese año los ingleses, y este va a ser público, van a venir y le van a ofrecer nuevamente a la Argentina devolvernos las islas. Y esto va a ser público, a diferencia del 68. Se lo ofrecen a Perón, entonces presidente. Perón, obviamente, que dice que sí, inclusive le dice al canciller, apúrese, que metemos un pie en Malvinas y no nos sacan más, es la frase que utiliza Perón. Lamentablemente el general va a fallecer poco tiempo después de esta propuesta, entonces va a quedar en la nada. Pero acá hay una nueva propuesta británica. Entonces al grupo de presión, a ese lobby, se empieza a preocupar, porque Malvinas cada vez dependía más de la Argentina. Y cada vez había más conectividad. Y hubo una nueva propuesta para devolvernos la Malvinas. Entonces el lobby estaba muy preocupado. Tenía que demostrarle a la política británica que Malvinas era importante. Entonces va a mandar lo que se conoce como el informe Shackleton, es un estudio científico. Este informe va a decir las riquezas que hay ictícolas, este informe va a decir las riquezas que hay de hidrocarburos. Este informe es, al día de hoy, la hoja de ruta económica, política, que utilizan los británicos en Malvinas. Para que se den una idea, Shackleton hasta habla de la importancia del turismo. Habla del turismo para generar riquezas, cosa que hoy los ingleses lo utilizan mucho. Insisto, la hoja de ruta desde después de que se publica, ¿sí? El gobierno de la entonces presidenta Isabel Martínez de Perón va a intentar detener esta investigación científica, va a enviar al buque Ara Almirante Storni a detenerlo. Bueno, no, la corto, la hago breve, no va a llegar, el buque va a llegar hasta Malvinas, va a ser el estudio científico, pero Argentina hace una fuerte protesta diplomática, retira al embajador, sin romper relaciones, pero retira al embajador, una fuerte repudio a estos del gobierno de la entonces presidenta. Hasta ahí, a grandes rasgos, un pantallazo de lo que eran las relaciones entre Argentina y el vínculo que había con las Islas Malvinas. Insisto, así a grandes rasgos. Y ahora nos vamos a ir metiendo en lo que va a ser a partir del golpe de Estado, ¿sí? El golpe de Estado que le hacen, es decir, nos metemos en la segunda parte, que le hacen justamente al peronismo, derrocan a Isabel, autodenominado proceso de reorganización nacional. Yo lo voy a aclarar una sola vez porque después me acusan de que digo mucho dictadura genocida o después me dicen, che, lo dijiste poco. Todos estos asesinos genocidas, cárcel común, ¿sí? Somos todos compañeros, compañeras, digamos, estamos todos en el mismo lugar, repudio total, el peor momento de la Argentina, pero yo a eso también le agrego, no solo repudiar los asesinatos, secuestros, desapariciones, esta manga de rufianes, sino también el plan económico que sigue vigente al día de hoy, ¿sí? Eso también lo quiero dejar bien en claro. Sigue vigente al día de hoy, ese plan económico de Martínez de Oz. Bien, vamos a meternos. Ahora, la geopolítica de la dictadura es importante. Para la dictadura argentina, desde el 76 en adelante, va a tener dos hipótesis de conflicto. La principal es Chile y la otra era Brasil. ¿Y por qué pongo dos tapas del diario Clarín? Porque me parecen muy interesantes para entender la geopolítica estas. Empiezo por la que está a mi izquierda. Capturan en aguas territoriales a pesqueros soviéticos. Estos estaban pescando en el Atlántico Sur, cerca o medianamente cerca de Malvinas. Para los informes, después lo aclaro, para los informes británicos va a ser muy cerca de las Islas Malvinas. Eran buques búlgaros. Y la Armada Argentina los va a capturar porque estaban pescando ilegalmente, por supuesto. Y bueno, salen las tapas. Ahora, esa captura en aguas territoriales va a alarmar a los servicios secretos británicos. Le va a prender todas las alarmas. Le va a decir, che, ¿qué onda acá?
¿Y qué va a empezar a hacer los servicios secretos? Servicios secretos británicos. A diferencia de acá, que espían a políticos para tirar carpetazos, los servicios secretos de estos países analizan y estudian cosas importantes, ¿sí? Para sus intereses. Sin la orden del gobierno. Hacen servicios secretos, justamente. Ponen todas las alarmas. Para que se den una idea, el plan que va a activar Margaret Thatcher a partir del 2 de abril es el que van a hacer los servicios secretos de cómo contrarrestar si Argentina hacía una acción sobre las Islas Malvinas. Fíjense la importancia de los servicios secretos británicos. Otro de las tapas importantes ahí, analizan en Paraguay, sigo el de la izquierda, la altura de la represa del río Paraná. Después voy a hablar de esto, solamente ahí lo dejo, pero ya le dejo ese título. Río Paraná, represas, ¿qué onda? Me voy a la de la derecha. Se reunirán los cancilleres de Argentina y Chile por el conflicto que siempre teníamos con Chile, casi guerra más un tiempo después, en el 78. Y fíjense la que dice abajo, inician hoy otras negociaciones por las Malvinas, porque Malvinas siempre estaba. Ahora, esas negociaciones por Malvinas se las voy a atar con las capturas en aguas territoriales a pesqueros soviéticos. Fui redundante en decirle en los servicios, ¿no? Decirle en los servicios, bueno, ¿saben lo que hizo la Royal Navy para esas negociaciones? Envió esta flota al Atlántico Sur a Malvinas, para decirle a la Argentina que a ellos sí le interesaban Malvinas. Y para demostrarle a la diplomacia argentina que esas negociaciones que tenían en diciembre había un apoyo militar atrás. Fíjense los jugadores que empiezan a actuar también, ¿eh? Les adelanté lo de la represa. ¿Qué va a pasar? En 1979 hay un acuerdo entre Argentina, Paraguay y Brasil. 3 dictaduras. La de Paraguay dictadura, ¿no, Mara? Sí, si me estoy diciendo una burrada, corregime. 3 dictaduras. Llegan a un acuerdo por las represas, es decir, se rompe, se termina una de las hipótesis de conflicto de los militares argentinos con Brasil, porque llegan a un acuerdo por unas represas y por los ríos interiores. ¿Y qué va a pasar después de eso? Va a viajar, presidente de facto en Brasil, a Buenos Aires, se va a reunir con Videla. Desde 1935 que no venía en este caso presidente de facto, ¿no? Pero que no venía un presidente de Brasil a la Argentina. Y van a firmar, además de estos acuerdos, entre Argentina y Brasil, acuerdos militares, acuerdos nucleares, porque Argentina estaba muy avanzada por culpa de los 70 años, como diría Macri, los 70, ahí serían, no sé, 40 años de peronismo, estaba muy avanzada en la soberanía nuclear. Y Brasil dijo, che, unámonos para esto. Y claro que sí. Aunque eran 2 dictaduras, ¿sí? Pero también en armar, en trabajar para armamento, bueno, una alianza entre Argentina y Brasil, repudiamos que sea entre 2 dictaduras, hay la complejidad de todo, ¿no? Las complejidades, voy a pasar. ¿Qué va a pasar después de ese acuerdo? Poco tiempo después, va a asumir Viola como presidente de facto, hasta ese momento Videla, siempre gobernados por una junta, un representante de cada arma, y uno de ellos será el presidente, ¿sí? Y ese presidente, generalmente no, siempre era del ejército. Asume General Viola, presidente de facto, insisto con esto. Viola va a poner como canciller a Oscar Camilión. Oscar Camilión, ¿saben qué? Va a ser premiado. Para mí, esto sí va a ser opinión. Porque Camilión hasta ese momento era el embajador en Brasil. Es decir, si yo entiendo que hubo unos buenos acuerdos con Brasil, para la dictadura lo va a premiar y lo va a subir como canciller, inclusive para fortalecer esos acuerdos que se habían impulsado con Brasil. ¿Sí? Un datito más, porque insisto, nosotros todos los que estamos acá repudiamos a todos los genocidas, ¿no? Pero Camilión, este civil, después va a ser ministro de Defensa de Menem. Los civiles, parece que con la dictadura no tienen nada que ver. Ahora, ¿a quién va a empezar a alarmar todos estos acuerdos entre Argentina y Brasil? ¿A quién? ¿A quién? A nuestro amo del día de hoy. A el Pentágono, básicamente. Yo le voy a poner nombre y apellido.
porque no es a Estados Unidos como algo amplio, no, al Pentágono. Al Pentágono les preocupa, como a los servicios secretos británicos les preocupaba ya la importancia que habían visto en la captura de los buques, al Pentágono le va a empezar a preocupar esta alianza entre Argentina y Brasil. Lo dice Juan Natalicio, que es periodista, se come la CS, no te mete un sujeto verbo predicado junto ni a palos, no. Lo dijo un gran intelectual, ¿no? Como se lo conoce a Moni Bandeira, uno de los referentes de lo que es relaciones internacionales en Brasil. Está en su libro que analiza la relación entre Argentina, Brasil y Estados Unidos. Interesantísimo libro. Amplio, un lindo bodoque, pero gran libro. Moni Bandeira dice, che, esa alianza entre ambos países le preocupa al Pentágono y empieza a enviar militares. Y acá me voy a ir a la tercera parte, ¿sí? Para llegar al 2 de abril. Porque esos militares que empiezan a venir, va a venir entre ellos, voy a nombrar algunos, el general Meyer, jefe del ejército de Estados Unidos. Se reúne con el presidente de facto, con Viola, y se reúne con Galtieri, jefe del ejército argentino. Meyer le va a decir, recuerden lo que dijo Moni Bandeira, le va a decir a Galtieri, che, ¿sabés que Viola nos cae mal, Viola? No nos gusta. Galtieri, ¿por qué no les gusta a Viola? Lo vemos muy prorruso. ¿Cómo muy prorruso? Sí, lo vemos muy prorruso. ¿Y por qué? Le empezaron a quemar el coquito con esto. Porque Argentina no se había sumado a las sanciones que impulsaba Estados Unidos contra la Unión Soviética por la invasión que había hecho la Unión Soviética a Yugoslavia. Entonces, como Argentina y Brasil no se habían sumado, eran países pro Unión Soviética. Una ridiculez. En realidad, a esta estupidez, Argentina no se sumó, entre otros aspectos, porque para la oligarquía argentina, a la hora de vender granos no tiene ideología. Y encima si sus granos se los puede vender a 4 veces más del valor del mercado, ¿se lo va a perder la oligarquía argentina? ¿Qué? ¿Era revolucionaria? No, no es revolucionaria. Esa guita obviamente nunca viene a la Argentina, ¿no? Pero ¿se entiende lo que digo? Bien. Pero le empiezan a llenar la cabeza a Galtieri. Galtieri va a viajar unos meses después a Estados Unidos y se va a reunir nuevamente. Ahí hay un encuentro entre militares de todo el continente americano en Estados Unidos. Fueron a recibir órdenes, por supuesto, y a dar respuestas de las que tengan que dar a sus amos. Pero fíjense lo que decía Clarín. Está ahí abajo. Sorpresiva reunión de Galtieri y Bush. Bush era el vicepresidente. Bush padre. El que va a ser presidente en 1990. Que viene acá y se reúne con Menem. Ahora, voy a ser redundante con esto entre compañeros, compañeras, pero lo tengo que destacar. El jefe de un ejército que era acusado de violaciones a los derechos humanos, que era hacía poco tiempo denunciado por Estados Unidos también, por el presidente Carter, ahora es presidente Reagan y vicepresidente Bush. Pero al jefe de ese ejército acusado en todo el mundo lo recibe un vicepresidente. Y además, un vicepresidente recibe, con todo respeto a los jefes de los ejércitos, pero a un rango muy menor. Muy menor. Qué casualidad. Otro de los militares que venía todo el tiempo, en ese 1981, es Verno Walters, hombre de la CIA. Y Frondizi nos cuenta, lo contó en 3 oportunidades, iba a decir 4, pero en 3. Una está en este libro, que es donde yo lo tomo, librazo, de Mariano Bartolomé. Frondizi cuenta que Verno Walters, hombre de la CIA, reitero, le dijo que Estados Unidos iba a provocar una crisis en las Islas Malvinas. Iba a ser que Argentina tome las Islas Malvinas militarmente, pero después Estados Unidos iba a apoyar militarmente al Reino Unido para que recupere nuevamente las islas, y con esto terminar el conflicto, la discusión de soberanía. Y Frondizi le dice, ¿y por qué no lo hacen con nosotros? Porque ustedes son un país poco confiable. Es decir, ¿por qué después van a apoyar al Reino Unido? ¿Y para qué necesitan ustedes
resolver lo de Malvinas? Porque necesitamos una gran base militar en el Atlántico Sur. Base militar que está el día de hoy. ¿Y por qué necesitaba el Pentágono para sacar a Estados Unidos? El Pentágono, una gran base militar en el Atlántico Sur. Lo que ven ahí es la ruta marítima del petróleo. Miren, siempre que hay disputas territoriales, pregúntense o pregunten si hay rutas marítimas. ¿Vieron que hace poco está el conflicto este por Taiwán? Yo le pregunté a especialistas, che, ¿y ahí hay control marítimo? Sí, es fundamental, me dijeron. Me explicaron las líneas, no lo voy a explicar ahora. Bueno, además de otros intereses, el control del mar es fundamental, sobre todo para Estados Unidos, que es doctrina militar desde hacía 100 años. El control de los mares. Para ellos, quien domina el mar, domina el mundo. Es consigna militar en general, me voy a equivocar ahora, Graham, probablemente me esté equivocando, pero es doctrina de ellos, ¿sí? ¿Y por qué tenían que proteger sobre todo la ruta del petróleo es esa? Porque la Unión Soviética durante la década del 70 había avanzado militarmente muy fuerte en el aspecto justamente marítimo. Y en Angola se había instalado unas pequeñas bases marítimas. Entonces el Pentágono entendía que la Unión Soviética podía cortar esta ruta del petróleo en el Atlántico Sur. Del otro lado lo tenían cubierto, pero el Atlántico Sur no la tenían protegida. Y el Pentágono, ¿dónde va a poner la lupa? Y el lugar, así, el lugar para tener la gran base es las Islas Malvinas. Me voy al Reino Unido. 1979, asume Margaret Thatcher, me empiezo a acelerar porque estoy en minuto 23, empieza a llevar una política de descolonización. Perdón, me estoy adelantando. Primero, empieza a llevar una política de ajuste, ¿no? Sobre toda su economía. A la Royal Navy, que es la armada militar, piensen en una isla que hizo su imperio a través de su flota, iba a ser desmantelada, le iban a achicar, en realidad no desmantelada, estaría mal la palabra, le iba a reducir a submarinos nucleares, nada más, que era lo que entendía la OTAN, que era su armamento que necesitaba. Una política de descolonización, esto lo aclaro siempre, no porque sea revolucionaria, sino porque lo veía como un gasto más. Y en junio de 1981 habían anunciado que la pequeña guarnición militar que tenían en el Atlántico Sur, en Malvinas y en las Georgias, la iban a retirar. Lord Carrington, que era su ministro de Relaciones Exteriores, propuso, entre las descolonizaciones, entregarnos Malvinas. Pero él proponía esto, le impulsaba, pero había otros sectores que decían otras cuestiones. Dentro de esa línea, Lord Carrington, se va a enviar una misión que es conocida como la misión Ridley, que va a venir a Buenos Aires y va a ir a Malvinas para explicar cómo iba a ser la transferencia de la soberanía. ¿Sí? Va a venir acá y va a ir allá. Ahora, el grupo de presión, ustedes se imaginarán, alerta, a pleno, nuevamente empiezan a actuar y a trabajar para detener esto. Entonces, cuando Ridley vuelve de este viaje, se tiene que presentar en el Parlamento y un poquito más pedir disculpas, ¿sí? Diciembre del 81, hay un golpe de Estado, dentro del golpe de Estado que había, van a derrocar a Viola y va a asumir una nueva junta militar, Galtieri del Ejército, Anaya de la Armada, Lamidoso de la Fuerza Aérea. La prioridad de esta junta va a ser las Islas Malvinas. ¿Tendrá algo que ver? ¿Estados Unidos le habrá calentado el oído a Galtieri con esto? Pero también era una prioridad para Anaya. Anaya le dice a Galtieri, mira, yo te apoyo para que asumas como presidente de facto, pero Malvinas tiene que ser prioridad. Tal es así que el 5 de enero del 82 empiezan a trabajar un plan para recuperar las Islas Malvinas. Principalmente lo va a trabajar Lombardo, pero son estos tres militares que ven ahí quienes trabajaban el plan, pero sobre todo es el vicealmirante Lombardo. Y el plan que le imponen a este grupo de estudio o análisis era recuperar Malvinas y nada más. ¿Sí? Recuperar Malvinas y nada más.
van a llamar como canciller a Nicanor Costa Méndez, que había sido también canciller de Onganía, también dictadura. Y a Onganía le van a decir, mirá, vos tenés que agotar todas las instancias, Malvinas tiene que ser prioridad para vos, y agotar todas las instancias de negociación. Agotar todas las instancias de negociación. Y sabé que cuando terminen, cuando nosotros veamos, si no avanzan, si no hay un avance importante, va a existir la posibilidad de que utilicemos la fuerza para la recuperación de las islas. En este panorama nos vamos a ir, ¿por qué fue el 2 de abril? ¿Por qué es el 2 de abril? Esto lo voy a saltear para no llenar de datos. Eso que está en círculo son las Georgias del Sur, la isla principal es San Pedro. Allí un empresario argentino, Constantino Davidoff, que vivía en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, va a comprar todo el material que estaba allí, que eran factorías en desuso, para desmantelarla. Davidoff va a viajar a Londres, va a firmar un contrato, va a pagarle a la empresa británica por ese material, ese contrato lo va a legalizar ante un escribano, va a volver a Buenos Aires y va a empezar todo el papelerío para ir a las Georgias del Sur. El 9 de marzo del 82, Davidoff avisa a la embajada británica, ya había hecho un viaje, este es el segundo, pero este ya va con todo el material. El previo había sido para ver qué onda el laburo que tenía que hacer. Y ahora, en las Georgias me refiero. Ahora sí le avisa a la embajada británica, mirá, tal día zarpa tal buque. Davidoff, previo a esto, yo lo entrevisté 2 veces. Intentó que sean los ingleses que lleven a sus obreros. Los ingleses al principio le dijeron que sí, después se negaron. Bueno, Davidoff le dice, tal día van a zarpar, va tanta gente, va a hacer tal laburo. La empresa británica también va a avisar tanto a la embajada británica en Buenos Aires, pero también a las Islas Malvinas de este laburo que se iba a hacer. El 20 de marzo los obreros de Davidoff terminan de desmantelar, de bajar todo el material. Piensen que no era un puerto que uno llegaba, no sé, a un puerto de los de ahora. No, llegaba a un puerto que era un muelle. Y bueno, tuvieron que hacer un recontra laburo de 2 días hasta que lograron bajar todo el material. Cuando terminan de bajar todo el material, se presentan 3 científicos británicos, que era la única presencia británica en esa isla, y le dicen, este desembarco es ilegal, tendrían que haber pasado por la otra bahía, que es donde estamos nosotros, y les tendríamos que haber sellado las tarjetas blancas. El capitán del Bahía Buen Suceso le dice, mirá, yo no tengo nada que ver, arreglate con los obreros, es una empresa privada, yo los tenía que traer para acá, tengo que hacer mi campaña antártica. No, a mí no me joda. Discusión va, discusión viene, no, que tenían que venir allá, bueno, yo no tengo nada que ver. En Grytviken es donde desembarcan los obreros argentinos, y en Leyte era ahí donde pedían los ingleses que vayan. Se le confirma a Malvinas que habían desembarcado los obreros. Entonces, el ilegítimo gobernador de las Malvinas, Rex Hunt, va a decir a Londres que habían desembarcado un grupo de militares argentinos, había disparado, había izado una bandera argentina. Eso era cierto, inclusive me lo confirmó uno de los obreros, que es de acá de Lanús, lo entrevisté, está en el canal de YouTube del Observatorio Malvinas UNLA, Chaí, donde él contaba que sí, que izaron la bandera, no sabe por qué la izaron, qué sé yo, izamos la bandera, estamos en medio de la nada, le pidieron que la baje, esos ingleses la habían bajado, pero empieza una exageración, y a partir de ahí empieza una crisis diplomática fuerte. Hunt proponía a Londres, el gobernador, enviar a estos infantes de marina que estaban en Malvinas para desalojar a los obreros de Davidoff. El 21 de marzo Londres lo autoriza, pero le dice que vayan a Georgias, pero que no los desalojen hasta orden nuestra. Esos son los infantes en las Georgias. A la Argentina le agarra esta crisis diplomática tan mal parada que ni el embajador estaba argentino estaba en Londres, sino que estaba justamente en el Vaticano por el conflicto con Chile. Entonces el que le sigue es el encargado de negocios, y allí Atilio Molteni le explicaba a los británicos que no tenía nada que ver el gobierno argentino, que era una cuestión de una empresa privada, que se arreglen con la empresa privada lo que tengan que arreglar con la empresa privada. En un momento el británico le dice, bueno, ok, yo entiendo, este señor
Ridley, estoy pensando el nombre del británico. No, Fern, ahí está, ahí lo encontré. Fern le dice, bueno, yo entiendo que ustedes no tuvieron nada que ver, ustedes gobierno, vamos a sacar un comunicado. Miren cómo empieza el comunicado inglés. Falkland Island, primero empieza con las Malvinas. Ya ahí me estás armando un lío, amigo. Sigue, desembarco ilegal argentino en la Georgia del Sur. Entonces, decidite, ¿es en las Falkland o en las Georgias? ¿No? Falkland para los británicos, ¿no? Malvinas. Pero ¿es en Malvinas o en la Georgia? ¿Dónde es? Decidite. Segundo, ¿por qué desembarco ilegal? Si estaban autorizados los obreros argentinos. ¿Qué es lo ilegal? ¿Qué va a hacer la prensa británica? Que además piensen que los militares que nos vinieron a hacer la guerra en el 82 no tenían ni idea dónde estaban Malvinas, no tenían ni mapa de Malvinas. Incluso hay militares ingleses que pensaban que estaban cerca de Escocia las Malvinas. Bueno, era la primera vez que escucharon Malvinas. ¿Quién va a entrar en acción? El grupo de presión, el lobby. 22 de marzo. Invasión a Malvinas. Directamente. Ya ni hablamos de Georgia. Invasión a Malvinas. Argentina invadió Malvinas. 22 de marzo, todos los medios, todos los diarios en ese momento británicos, hablando del desembarco argentino en Malvinas. Se arma alto escándalo en Londres. Se va a reunir el Parlamento británico. Con 91 votos, además de pedir la renuncia de Margaret Thatcher, le van a exigir al gobierno, primero, romper relaciones con la República Argentina por el tema de negociaciones, por el tema de Malvinas. No discutir nunca más el tema de Malvinas. Primer triunfo del lobby. 2. Reforzar las Islas Malvinas, que queda una pequeña guarnición en las islas. Segundo triunfo del lobby. Primer triunfo de la Royal Navy, de la Marina Británica. 3. Le exigían al gobierno de Margaret Thatcher desalojar a los obreros argentinos. Corta la bocha. Con eso, con que los tenían que desalojar, va a ir acá en Buenos Aires el embajador británico a Cancillería y le va a decir, mira, los van a tener que sacar. Entonces se reúne la Junta Militar con el canciller. Y lo voy a leer esto. Esto, piensen, dictadura argentina, que además Malvinas era prioridad, militares, y Nicanor Costa Méndez, ahí está, va a leer lo siguiente. En vista del tono emotivo que este incidente generó en Gran Bretaña, resulta esencial que el personal argentino que permanece en la Georgia del Sur sea evacuado a la brevedad. Nos pide que mandemos un buque para retirarlo, y ahí dice, los ingleses, si el gobierno argentino puede ordenar a Bahía Buen Suceso el inmediato retorno del Leyte para retirar a tal operación, perdón, antes dije mal en qué puerto estaba. El uso del Endurance no será necesario. El uso del Endurance no será necesario. Si esto no ocurriera, no tendríamos otra opción que proceder. Le están dando a una dictadura, a una junta militar, primero un ultimátum. Y segundo, un aprieto. Si Argentina aceptaba, estaba reconociendo la soberanía británica en el Atlántico Sur. Anaya empieza a decir luz verde para recuperar las Islas Malvinas. Va a ganar la corriente del canciller. Entonces van a ordenar a Lara Bahía Paraíso, que estaba haciendo la campaña antártica, que se dirija a las Georgias del Sur y desembarque al nefasto de Astiz con su grupo. A ese asesino, genocida, con su grupo para darle protección a los obreros. ¿De casualidad estaban estos infantes en el Lara Bahía Paraíso? No, no estaban de casualidad. Los iban a llevar a las Georgias en algún momento porque los militares argentinos ya sabían que los ingleses se iban a retirar de la presencia militar en el Atlántico Sur. Entonces iban a dejar un pequeño grupo de militares en la Georgia del Sur. Cosa que habían hecho en 1976 en las Sandwich del Sur, ¿sí? Entonces no es casualidad esto, no es que estaban ahí tomando sol en la Antártida y de repente terminaron protegiendo a los obreros. No. Pero el 26 de marzo seguía llegando información a Buenos Aires, que era toda falsa, de que una flota militar estaba avanzando hacia el Atlántico Sur. Era todo mentira. Entonces, ante la información de que submarinos estaban navegando hacia el Atlántico Sur, se reúne la Junta Militar, el Comité de Emergencia. O el Comité Militar se llamaba acá. Comité Militar. Y a las 19:15 dice el informe Rattenbach, quien no sepa qué es el informe, después lo comento,
cuenta que dicen, 19:15 horas, se da la orden de recuperar las Islas Malvinas. Esa recuperación tenía una particularidad. Yo siempre digo, hasta ahora no conozco otra, puede ser que lo haya, la única acción militar que tenga la orden de no causar bajas en el enemigo. Raro. Ahora, ¿por qué se da esta orden de no causar bajas en el enemigo? Porque según la dictadura argentina, según los altos mandos argentinos, si no se causaba bajas en los británicos no iba a haber guerra. ¿Y quién le había dicho esto? Sus asesores, sus amigos, amigo entre comillas. Era como Icardi con Maxi López. Era Estados Unidos. Le había dicho, mira, si ustedes no causan baja no va a haber guerra. Entonces, por eso tenía esa orden. Por eso la dictadura estaba tan convencida de que guerra no iba a haber. Porque sus amigos militares le habían dicho que no iba a haber guerra. 27 de marzo, 28 de marzo salen en la tapa de los diarios lo del conflicto en el Atlántico Sur. 28 de marzo zarpa la flota de Bahía Blanca. Ahora, yo les hablé de los grupos económicos que habían tenido su triunfo el 23 de marzo, ¿sí? Cuando rompían relaciones para discutir el tema de la soberanía de las Islas Malvinas. Pero había un jugador muy importante, que es el militar, que necesitaba su triunfo. Cuenta el almirante Woodward, que va a ser el jefe de la flota invasora a partir del 2 de abril. Él cuenta en su libro los 100 días, la guerra duró 74, pero su libro 100 días. ¿Por qué? Porque él va a empezar a tomar el conflicto el 29 de marzo. ¿Qué pasó ese 29 de marzo según Woodward en su libro? Va a llegar a Gibraltar, estaba haciendo ejercicios de guerra, su jefe, Fieldhouse, y les va a decir que prepare una flota para ir al Atlántico Sur a la guerra. Cuenta Woodward que vuelve a su buque, llama a todos los capitanes y le dicen, señores, prepárense, preparen los buques para ir a una guerra. No sabemos si se va a dar, pero estén preparados, zarpamos a la brevedad, vamos a informar cualquier cosa a los medios de comunicación para que no se sepa, pero nos vamos al Atlántico Sur a la guerra. Ese día zarpa el primer submarino nuclear hacia el Atlántico Sur, con todo su armamento, ¿no? 31 de marzo. Margaret Thatcher ya sabía de que la flota argentina navegaba para recuperar para nosotros la soberanía plena en las Islas Malvinas. ¿Por qué sabía Margaret Thatcher? Porque le había informado a Estados Unidos. ¿A través de qué? De dos fuentes. Una, los satélites. Dos, los militares de Estados Unidos que estaban en el edificio Libertador, edificio de defensa. Había una oficina de la CIA. Entonces ya sabían. 31 de marzo se reúne. En el libro de almirante Woodward, el prólogo de Margaret Thatcher, Margaret Thatcher decía, vamos a ir a una guerra o guerra, no va a haber negociaciones, no va a haber, yo no voy a discutir nada, guerra o guerra, decía Margaret Thatcher. Díganme qué tengo que hacer, y nadie le da una respuesta. Hasta que Margaret Thatcher le pregunta al primer lord del almirantazgo, Sir Henry Lynch, que estaba en esa reunión, también estaba Fieldhouse, que hacía 2 días estaba en Gibraltar. Uy, qué casualidad. Le pregunta, Henry Lynch, vamos a leerla mejor a Margaret Thatcher. Esto es Margaret Thatcher en el prólogo. Dice, primer lord del almirantazgo, si esta invasión se produce, ¿qué podemos hacer? Jamás olvidaré la absoluta serenidad y confianza de su respuesta. Y el milico dijo, puede preparar una fuerza de tareas conjunta con destructores, fragatas, buques de desembarco y nave de apoyo. Estará liderada por el portaaviones Armas Invencibles. Puede estar lista en 48 horas. Abro un paréntesis. ¡Fua! La mayor movilización que va a hacer los ingleses después de la Segunda Guerra Mundial en 48 horas. ¿Qué sincronización tienen? Bueno, en realidad voy a sospechar. Lo tenían recontra armado los muchachos. ¿Y qué necesita usted para hacerlo, First Lloyd? Usted lo ordene, my lady, porque yo ya ordené en Gibraltar preparar los buques. Y ahí Margaret Thatcher da la orden de ir a la guerra. 2 de abril, Operación Rosario, se recuperan las Islas Malvinas sin causar bajas en el enemigo. Va a caer el capitán Giaquino, es el primer muerto en los combates. Voy a cortar un segundo acá porque no sé, quería poner dejar de compartir. ¿Puse dejar de compartir o tiré escape nada más? ¿Puse dejar de compartir, Mara? Sí, ahí no compartí más. Bien, no porque compartí más la pantalla. estamos en y media, clavado. No me quiero extender más porque Mara me había dicho hasta y media más o menos. No,
tenés un ratito más, Juan, después No, unos minutos más. hasta ahí podemos concluir los aspectos, insisto con esto. Yo lo había adelantado que era un montón de data, que era un montón de fechas, de nombres, de efemérides, digámosle, y a veces cuando uno tira todo así, es como, me mataste, ¿no? Tengo que seguir el ritmo de este trastornado, es un montón. Pero acá es importante. Bueno, ahí me están diciendo que no la cortemos. Yo tengo algo Hola, que es muy importante, No, porque yo... no, continúa con el relato cronológico porque viene muy bien el día a día y la fuente, y me parece que si vos tenés que redondear eso, yo veo por lo que están escribiendo los compañeros y algunos que también escriben por privado, avanzar y terminar, digamos. Estamos 19:32, estamos bien. Amara es a la única que limitamos porque si no estamos hasta las 10 de la noche, pero vos podés seguir. Digo, para decir las cosas como son. Adelante nomás. Bien ahí. ¡Qué injusticia! No sé por qué me hacen fama de conversador a mí. Yo igual también, yo puedo agarrar la ruta 3 y no paro. No, acá hay algo importante, porque hasta ese día, la dictadura, los altos mandos, piensen esto, los altos mandos siempre pensaban y estaban convencidos de que guerra no iba a haber. No pensaron, después del 2 de abril, ¿qué hacemos? Nada pensaron, eran unos inútiles, los altos mandos, porque para abajo había tipo pensante. Varios, pero en la cúpula estaban convencidos de que guerra no iba a haber. Inclusive, abro un paréntesis muy rápido, el informe Rattenbach, terminada la guerra de Malvinas, la misma dictadura, pero ahora con presidente Vignone, presidente de facto, ¿no? Va a ordenar la evaluación de irresponsabilidades del conflicto del Atlántico Sur. A esto va a convocar a un general, que es el general Rattenbach. General Rattenbach con un equipo, con representantes de cada fuerza, va a hacer una mega investigación. Son 17 tomos, 5 de esos tomos son entrevistas, declaraciones de los máximos responsables de lo que era la guerra. Entonces ahí hay un montón de información. ¿No? Los vivo como repasando sobre todo los 5 tomos de declaración. Yo les puedo asegurar que para el inútil, el idiota de Galtieri y ellos estaban convencidos de que guerra no iba a haber, pero por Estados Unidos, estaban convencidos. Ahora, nosotros decimos que son unos idiotas, porque como dicen muchos militares, con rangos mucho menores, estos tipos nunca leyeron un libro de historia. Porque creer que el Reino Unido se iba a quedar cruzado de brazos, están locos. Pero bueno, ellos estaban convencidos de que eran importantes para Estados Unidos, estaban recontra convencidos. Y como acá ustedes son de organizaciones sindicales, nosotros con Sofía analizamos las plazas de mayo, la del 2 de abril, 10 de abril y la plaza del 15 de junio. El corto dura 17 minutos. Hicimos otro, que es cómo ve la prensa británica esas movilizaciones populares, la del 2 de abril y el 10 de abril, desde la prensa británica. ¿Quieren ver alguno o, insisto, por el tiempo? Yo tenía preparado el de, porque aparece mucho la pata sindical. Bueno, están diciendo que sí. Voy a poner el de, me parece porque son organizaciones, el otro después le comparto el link, así no. Porque es el movimiento obrero. Y sobre todo quiero hacer una aclaración sobre la plaza del 10 de abril. Yo le dije que la dictadura estaba convencida de que no iba a haber guerra y no estaba preparada para la guerra. ¿Sí? Ahora, ¿y el pueblo argentino? Porque la desmalvinización, ¿qué es la desmalvinización? Es el relato británico que solamente va a dejar que el 2 de abril fue el acto de la dictadura para perpetuarse en el poder. Puede ser que ellos hayan tenido esa intención, pero la desmalvinización no habla de Estados Unidos o del Pentágono, no habla de los grupos económicos, eso es la desmalvinización. Y la desmalvinización dice que nosotros, el pueblo, somos un pueblo bruto el argentino, porque primero somos peronistas y después además vamos a aplaudir a Galtieri porque, bueno, pues somos inútiles y somos nacionalistas. ¿Qué pasó en las plazas? Bueno, es donde lo que pusimos la lupa y con el movimiento obrero argentino, sobre todo. Es lo que pusimos la lupa con Sofía, entonces voy a compartir el video, ¿sí?
10 de abril, no terminé, yo ven que me voy y no termino de compartir. 10 de abril estaba el general Hay, que era el enviado de Estados Unidos para las negociaciones, meto comillas, no había negociaciones, Margaret Thatcher tenía muy claro que era guerra o guerra, la dictadura se pensaba que sí había negociaciones, y ese 10 de abril piensen que estaba el enviado de Estados Unidos, ¿sí? Así que fíjense cómo lo recibió el pueblo argentino. Y sobre todo, porque esto para responderle a todos esos que dicen que el pueblo argentino fue a aplaudirle a Galtieri y la mar en coche. Bueno, vamos a verlo, vamos a analizarlo. Si no se escucha bien o lo que fuera, me chiflan. ¿Sí, Mara, por favor? Por ahora no se escucha, Juan, no sé si ya tiene sonido. Bien. Cuando pones compartir pantalla tenés que darle clic a la izquierda, Sí. el espacio chiquitito. Voy a poner dejar de compartir. Habré puesto sin sonido, ¿no? Con sonido es. Sí, acá me piden, Juan, compartir. ya que te interrumpo, Sí. que elijas un fragmento cortito del video, así después podés retomar un poco la cronología con 2 o 3 hitos de la guerra. Dale. Voy por la... ¿Les parece desde las movilizaciones de... Ustedes todos conocen lo que fueron las movilizaciones del 30 de marzo, ¿no? Las puedo saltear esas. Están todos en cana, ¿sí? Vamos a saltear esa parte. Argentinos, Malvinas. Piensen, acá están todas las movilizaciones populares. A ver, ahí va. Y me voy. Acá estamos 2 de abril. Esperen. Que necesito... A ver... Apoyo la recuperación de las Islas Malvinas. Hago una aclaración, piensen esto, se moviliza el pueblo el 30 de marzo en contra de la dictadura y ahora el 2 de abril. La desmalvinización dice que fuimos todos a aplaudir a Galtieri. Muchos de los que se van a movilizar habían estado el 30 de marzo y habían sido reprimidos. Muchos todavía estaban en cana. Por ejemplo, en Mendoza hay un muerto por las represiones, ¿sí? Bien. El reclamo por la restitución del ejercicio pleno de la soberanía. El 2 y 10 de abril vuelven a manifestarse en apoyo a la recuperación de las Islas Malvinas. El reclamo por la restitución del ejercicio pleno de la soberanía es el eje que articula todas estas movilizaciones masivas a la Plaza de Mayo. La soberanía en sus distintas dimensiones, la soberanía política, económica y territorial. La recuperación de Malvinas habilita la recuperación de la calle y la plaza, une y reúne a los argentinos y argentinas, produce expresiones de solidaridad y apoyo de pueblos latinoamericanos y del mundo. Muchos de los que reivindican la manifestación del 30 de marzo, en general, interpretan el aparente viraje de la voluntad popular expresado el 2 y 10 de abril como resultado de la acción de manipulación de la dictadura. Al masivo apoyo popular de la recuperación de Malvinas no es reconocido como expresión genuina. Sí, las manifestaciones por paz, pan y trabajo del 30 de marzo, incluso cuando en muchos casos son las mismas personas las que participan de una y otra. De hecho, los manifestantes de abril cantan y ya lo ve, vinimos el 30 y hoy también. La CGT, bajo la consigna Primero la Patria, plantea un paréntesis en su plan de acción y expresa que lo hace con el propósito de no perturbar la gesta de la recuperación soberana de las Malvinas y la lucha entre todos los frentes contra el imperialismo, y destaca el coraje y la valentía de los soldados que luchan por las Malvinas y la firme oposición argentina a las absurdas pretensiones del colonialismo caduco.
La situación en estos momentos es que estamos dispuestos a defender por sobre todas las cosas la soberanía nacional en nuestras tierras Malvinas, que están dispuestas las Fuerzas Armadas, respaldadas por el pueblo, y la clase trabajadora en esto ha colocado su hombro y lo va a seguir colocando en defensa de la soberanía en nuestra provincia de las Malvinas. La CGT Voy a poner un parate exhibe porque las... si no, voy a... un segundito. Dejar de compartir, ahí un segundo. Bien, ahí los demás lo escuchamos al gran Saúl hablando sobre, recuerdo, también van a viajar a Malvinas. Y lo que después va a pasar en la plaza del 10 de abril, recomiendo que, ahí yo creo que te lo pasé, Mara, para compartir, si no después, no sé si este te lo pasé o te pasé el otro, el de sobre peronismo, que es como el pueblo, cuando Galtieri hablaba de su gobierno, que era presidente, reaccionaba, y cuando hablaba de Malvinas, cómo reaccionaba. Bueno, todas esas comparaciones, también lo que le pasa a Galtieri estando en el balcón de Casa Rosada, ¿no? Sobre todo eso, ahí pusimos la lupa, y recomiendo después que, como decían los compañeros, que lo puedan ver, y también además, muy importante, sobre todo, compartir. Entonces, me pedían algunos hechos, sí, pude hablar con Balsa. Lo entrevisté, estuve 3 horas en su casa con Balsa. Voy a ir de hechos sobre la guerra. Estoy compartiendo, ¿no? No, todavía no se ve, Juan. Yo les dije hoy, estoy medio salame. Estoy medio salame. Mucho trabajo este año, del 1 de enero al 31 de diciembre, sí. Van a tener. No, hasta el 20 de noviembre empieza el mundial y después nos vemos. Ya está, después es todo Messi. Terminó el año, el 20 de noviembre. O sea, seamos realistas. No, de los hechos importantes de la guerra quiero destacar. Los primeros soldados conscriptos que caen, que se habla poco, van a caer en las Georgias del Sur, ¿sí? Justamente el 3 de abril, cuando se da la recuperación. Jorge Néstor Águila y Mario Almonacid son los primeros soldados conscriptos en caer en la guerra de Malvinas. Voy a pasar muy rápido. El 25 de abril empiezan los combates en el Atlántico Sur, sobre todo en la Georgia, en la Georgia del Sur. Los ingleses van a atacar allí, a la guarnición que había allí. Van a tomar este submarino, que era un submarino que llegó de milagro a la Georgia para darle un refuerzo, para desembarcar material, por la improvisación total. Se va a cometer el primer crimen de guerra británico, impune al día de hoy, que es el asesinato del suboficial Félix Oscar Artuso. Félix Artuso, los submarinistas estaban ayudando a los ingleses a retirar el submarino, porque había quedado como lo ven en la foto, y el captor de Artuso se asusta por los ruidos que hacía el submarino, porque había movido unas válvulas, y decidió dispararles. Inclusive no una, sino varias veces. Crimen de guerra impune al día de hoy. Félix Artuso además descansa en la Georgia del Sur. Esta es una entrevista al encargado de los empresarios de Davidoff. 1 de mayo comienzan los combates en Malvinas. 2 de mayo, este es muy importante, y acá cierro con esto. Hundimiento del crucero Ara General Belgrano. ¿Por qué es un crimen de guerra? Porque estaba fuera de la zona de exclusión, navegando hacia el continente. Bueno, sí. ¿Zona de exclusión impuesta por los británicos? Sí, también. Ahora, en realidad, el punto central de por qué es un crimen de guerra es porque, y lo explicó muy bien una de las asesoras de los familiares que aún reclaman justicia, que fue jueza, y además es doctora en Derecho Internacional, por supuesto, que en realidad, cuando Argentina recupera las Islas Malvinas, al no haber ocasionado bajas entre los británicos, el hecho militar del uso de la violencia no se había dado. Todavía estaban todas las condiciones para que ese conflicto se resuelva diplomáticamente. Inclusive el hecho del 2 de abril, que se resuelva de alguna manera. No si nos devolvían las Malvinas o no, pero sí que haya una solución pacífica, diplomática. Ahora, el 2 de mayo va a llegar era un domingo 2 de mayo, va a llegar la información a Londres, sobre todo a los militares británicos, de que Argentina aceptaba la propuesta de paz de Perú. Y cuando salga eso públicamente, porque ya más el presidente de Perú se estaba poniendo al tanto sobre esta información,
A Estados Unidos le llega por Estados Unidos, los militares de Estados Unidos, que estaban en Buenos Aires, que iba a llegar esta propuesta de paz. Londres iba a quedar muy acorralada por la negociación. Y tanto Margaret Thatcher como la Royal Navy no querían negociaciones, querían guerra o guerra, la tenían muy clara. Entonces tenían que dar un golpe duro, tenían que responder para provocar a la dictadura a no aceptar esa propuesta de paz. Y al buque que venían siguiendo hacía unos días era al crucero Ara General Belgrano. Le dan la orden de hundirlo. El capitán del submarino dice: señores, está fuera de la zona de exclusión y hay unas reglas que pusimos nosotros que después me van a echar la culpa a mí. Le dice a su jefe que desde Londres, le dice a Woodward, dice que desde Londres me digan, porque además usted no es mi jefe directo, que de Londres me diga que cambiaron las reglas de empeñamiento, no sé cómo se dice, las reglas de la guerra, y que lo puedo atacar. Y ahí sí lo ataco. Woodward se pone loco, avisa a Londres, domingo, esto es la noche, piensen en la madrugada, 4 de la mañana, todas las luces militares de la Royal Navy prendidas, todas las oficinas. La van a ver a Margaret Thatcher en la mañana, la despiertan: señora, tenemos al buque, lo tenemos que hundir porque es una mega super amenaza para la flota británica. Pero es un buque de la Segunda Guerra Mundial, está más para el museo que para otra cosa. No, tiene unos cañones, no sabe lo que son. Hundámoslo. Bueno, Margaret Thatcher dice: bueno, ok, hundámoslo. Entonces a Margaret Thatcher no le llega la información que ya sabían muchos hombres de su parlamento, o sí le llegan y se hacen los boludos, porque después los ingleses esto lo investigaron muy bien. Margaret Thatcher también, y la gente que toma la decisión de hundir el crucero Ara General Belgrano, sabía de esas negociaciones. Entonces, ¿por qué es un crimen de guerra? Porque aún una propuesta de paz para las Naciones Unidas no se puede responder con un acto de violencia. Y los ingleses respondieron a una propuesta de paz con el asesinato de 323 argentinos, que son héroes, no son víctimas. ¿Sí? Esto lo quiero aclarar porque siempre cuando hay alguien de la Armada me dice: pero nuestros héroes no son víctimas. No, por supuesto que no. Tampoco son víctimas nuestros 44 héroes de la Ara San Juan. Que la política no se anima a levantar al submarino porque se puede llevar una sorpresita que quizá lo hundieron los ingleses. No sabemos. Hipótesis. Ahora, por eso es un crimen de guerra, porque la genocida de Margaret Thatcher, no sé si quedó claro, genocida, porque se la homenajea mucho en nuestro país, dio la orden ante una propuesta de paz. Y con esto dejo de compartir para dar uno de los hechos más importantes. Después, bueno, 21 de mayo desembarcan los ingleses, ahí empiezan los ataques de la gloriosa Fuerza Aérea Argentina, le va a dar, bueno, esta es una historia de uno de nuestros héroes, va a hundir a buques británicos. El 25 de mayo Woodward cuenta en su libro y cuenta en un documental que pensó en rendirse por los golpes que le había dado la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea y la aviación naval. Ahí está, disculpen. Los lugares de combate. Se va a combatir primero en Darwin, Pradera del Ganso. Bueno, son todas historias. Esto es importante, esto lo dice un inglés sobre nuestros soldados. Se había dicho que era una guarnición desmoralizada y que no querían pelear. Y el mismo inglés dice: tantas mentiras se nos dijeron, están peleando como leones. Este es otro crimen de guerra británico, está en Spotify de Malvinas Causa Central. Son varios los crímenes de guerra. Después, a partir del 10 de junio, empiezan los combates por Darwin, por ya la capital, hasta este día, que es el próximo laburo que vamos a estar presentando con Sofía, también en formato corto, sobre el 14 de junio, que para los soldados argentinos y para muchos es el peor día, y al mismo tiempo el alivio de estar vivos y volver a su casa, ¿no? Esa particularidad y esa complejidad. Ahora sí, me callo, Mara. Buenísimo, Juan, buenísimo. Bueno, acá el público aclamaba para que continuaras, así que por eso no te cortamos antes. Bueno, nos quedan unos exactamente 9 minutos para hacer preguntas, comentarios. Acá recojo algunas preguntas del chat, Juan, que fueron apareciendo. 2. La primera: ¿es cierto que hubo contratación de mercenarios? Y la segunda, alguien que se desconectó había preguntado
si era cierto que se podría haber llegado a una victoria, estoy buscándolo, una victoria bélica. Bien, mientras A voy ver. respondiendo la de los mercenarios. Sí, eran los Gurkhas, que inclusive como eran mercenarios no tienen los beneficios, los pocos beneficios que tienen los veteranos de guerra británicos, ¿no? Lo que sí también hay un gran mito. Y los ingleses, algo que para que sepan, los ingleses, Margaret Thatcher nos hicieron la guerra total a nosotros. Mientras nosotros hicimos la guerra parcial, solo militar en Malvinas, ellos nos hicieron la guerra total. Nos bloquearon económicamente, guerra con todos los medios de comunicación del mundo, guerra psicológica. Dentro de esa guerra psicológica, miren a lo que llegaba la guerra total y comparaciones con lo que pasa ahora con los deportistas rusos. Así se maneja la OTAN. A Hugo Porta, jugador de rugby, como había participado en las 24 horas por Malvinas, le querían prohibir que viaje a Australia, un jugador de rugby. Solamente por eso, así llegaba. Querían prohibir que Argentina juegue de la Copa del Mundo. Y bueno, los mercenarios eran los Gurkhas, lo utilizaron más como herramienta psicológica que en combate real. Después lo que combatieron eran los paracaidistas británicos. Acá está la pregunta, Juan dice, en el llamado proceso actual de malvinización hay héroes como el piloto de combate Owen Kripa que sostiene que la guerra podría haberse ganado. Sí. Bueno, ahí entramos en la famosa, ¿no? Si Rodrigo Palacio en el 2014 definía por abajo, éramos campeones del mundo, o si alguna de Messi entraba. ¿Se podría? Yo con esos altos mandos que conducían el país, no lo creo. Si la guerra fue tan difícil para los ingleses, fue por dos aspectos. No, por uno en realidad. Por la decisión del pueblo argentino. Nada más. Que como van a ver en lo de las movilizaciones de la plaza. Pero ¿por qué también el pueblo argentino? Porque los soldados conscriptos era el pueblo argentino en armas. Algo que a muchos, sobre todo ahí, ¿no? Que tienen algo que con todos los militares, que además, inclusive los militares de hoy vienen de las clases más trabajadoras del pueblo argentino, de las más, porque es como salida laboral. Lo que no pueden creer los ingleses es lo que hicieron nuestros soldados. No lo pueden creer, que era el pueblo argentino en armas. Y los oficiales y suboficiales que estuvieron a la altura. Los que eran una porquería, para no decir otra palabra, nombre, apellido, estaban los que eran una basura. Pero hubieron muchos, como Owen Kripa, y como tantos otros que estuvieron a la altura, estuvieron junto a sus soldados, combatieron, y pusieron el lomo, y en muchos casos no volvieron. Entonces, a los ingleses les costó mucho tomar Malvinas, eso es real. Ahora, de la misma forma que se pudo haber ganado, no hubo decisión política para defender realmente la guerra de Malvinas. De Owen Kripa también recomiendo mucho el último libro. En breve lo voy a entrevistar, ahí estuve hablando con Owen Kripa, ya lo entrevisté una vez, pero ahora vamos a hablar sobre la conducción justamente, miren, así que para que estén atentos al programa de radio y también al canal de YouTube. Acá otro comentario, dicen algo sobre Balsa, que cuente sobre Balsa. Bueno, Balsa en Malvinas tuvo un buen desempeño. Yo tengo mis críticas, lo que va a hacer, él es el jefe del ejército menemista, ¿no? La desmantelación del ejército. Ahora, en Malvinas fue un buen oficial, que combatió bien, eso no está en discusión. Quizá mi objeción es más para el lado que les decía antes de lo que va a pasar después en los 90. Y lo que no comparto para nada de él es que dice que fue una guerra entre caballeros. No fue una guerra entre caballeros. Los ingleses cometieron muchos crímenes de guerra. Yo cuando lo entrevisté se los pregunté. Me tiró cintura por todos lados, políticamente correcto. 3 horas estuve en la casa con él. Muy amable. Lo entrevisté dos veces, una en su casa y otra después por teléfono. En esos aspectos no. Después, su desempeño en Malvinas fue muy destacado. Inclusive él entendía que iba a haber guerra y le pedía a su jefe, el general Joffre, que mande los cañones Sofma, que eran de industria nacional, cañones de 20 kilómetros de alcance, no artillería hablo. Que la de los ingleses era de 17, y Joffre le dice, ¿para qué si guerra no va a haber? En Malvinas, un excelente militar, insisto con esto, y entiéndanme, yo después con el menemismo estoy en la vereda opuesta. Pero digo,
Mara. Bueno, Carlos, ya estamos casi en horario. Como verán, no les exageré cuando lo presenté, aunque Juan es muy humilde, la verdad es que sabe muchísimo, y imagínense, para que yo ceda la palabra con lo que me gusta conversar, es porque realmente considero que el aporte que él podía hacer en esta temática era fundamental, y por eso, bueno, lo hablé con Carlos y con el equipo de coordinación del seminario, y nos pareció que era indicado invitarlo. Así que bueno, por mi parte, agradecerle muchísimo a Juan, porque está pasado de trabajo, que se haya podido hacer este rato, y la verdad es que fue un placer enorme compartir estos 3 encuentros con todos y todas. Espero que, bueno, que les haya resultado de interés y de utilidad, y a disposición para futuros encuentros, futuras charlas y, bueno, materiales que necesiten. Ahora les voy a dejar mi mail en el chat, si no se lo piden a Carlos, y estamos en contacto. Mirá, Mara, un abrazo y el agradecimiento enorme para Juan, y obviamente que para vos. 2 o 3 cosas. La primera, específicamente sobre la charla de hoy. A mí me parece que, y esto ha pasado con otros temas, mira, pasó cuando se empezó a tirar, cuando hablamos de China, se empezó a tirar información. Puede parecer en algún momento que abruma, pero la verdad es que en este caso nuestro, que son temas mucho más fáciles, de mayor conocimiento, me decían algunos compañeros por el chat del WhatsApp, que realmente era una batería de cosas muy interesantes y que muchas de ellas se desconocían, porque si bien ahí lo tengo a Ricardo de Gráfico, que me decía, esto da para otra charla para seguir, porque Juan dejó la pelota picando en un montón de cosas, porque no se puede todo en 1 hora 45, 1 hora y media, pero dejó la pelota picando sobre cuáles fueron los verdaderos motivos. Digo picando no porque no lo dijo, sino porque da para mucho más, con respecto a los verdaderos motivos y de cómo se fueron cruzando los intereses económicos, geopolíticos y militares para terminar dándole a Malvinas el sentido que hoy tiene para la geopolítica norteamericana. Entonces, el agradecimiento a Juan me parece que es muy importante que conozcamos y sigamos dando pelea con la causa Malvinas. Contarles a las compañeros y compañeras que la semana que viene, una cosa antes, que Mara me manda los materiales, quiero que vos también lo sepas, Mara, y eso se reparte automáticamente a todos los compañeros y compañeras, porque muchas veces hay gente que no puede estar justo este día. Por ejemplo, hoy estaba charlando con un compañero del gremio de los docentes de La Rioja, que están en un proceso de paritarias, tienen que ir y venir, entonces va a estar la semana que viene, no pueden estar hoy, piden disculpas, entonces, pero dicen, pero usted nos manda los materiales, después lo vemos. Así que el sistema, para decirlo de alguna manera, el sistema funciona. Todo lo que nos dé Juan, que nos dé vos, se reparte y la gente lo está viendo. En ese punto de vista, desde ese punto de vista, la cosa anda bien. Compañeros y compañeras, que la semana que viene hacemos la charla presencial y virtual. Hacemos la presencial en Festrán con Mariana Vázquez y Julia Perier, donde terminamos de redondear el tema regional. Esperamos, Mara, que si vos no tenés otro compromiso, por lo menos de manera virtual estés y comandes todo ese lío que armaron. Y el abrazo para todos. A toda la gente del departamento de la capital, que tiene su cabecera en Santa Fe, lo esperamos y las esperamos de manera presencial en Festrán. Gracias, Juan, gracias, Mara, abrazo enorme a todas y todos. Nos encontramos el próximo viernes. Gracias. Un abrazo para todas y todos. Buen fin de... Chao, Daniel.